Bueno, tengan muy buenas tardes, hijas mías, viva Jesús. Aquí de nuevo en la entrega de un video tutorial sobre la lección 2 de Jasper Active en el área de base de datos Access 2019. Como siempre, presentándoles aquí la competencia institucional. Nuestra misión, hijas, es de que usted aprenda a manejar un programa de base de datos, en este caso Access, diseñando un sistema de información de datos, y de forma proactiva y alegre va a solucionar un problema del mundo real, diseñando una base de datos para una cafetería. Bueno, ya sabiendo nuestra misión, hoy vamos a conocer el indicador del logro o lo que nosotros debemos de aprender en esta lección 2. Usted va a ir creando, configurando elementos principales de una base de datos para manejar la información. En la lección 1 empezamos a manejar tablas. En esta lección vamos a seguir manejando tablas, consultas y vamos a ir también, conforme vayamos avanzando, configurando elementos como los formularios y los informes. Luego dice que hay que modificar la apariencia y la funcionalidad de los elementos de una base de datos para que sea de fácil manejo para el usuario. Acuérdense que ustedes son las programadoras y van a haber otras personas a las que les llamamos usuarios, las que van a manejar esta base de datos. Y por último vamos a aprender a ordenar y filtrar datos para obtener información según determinados criterios. Esto lo podemos hacer desde las tablas, lo podemos hacer en las consultas y así sucesivamente cada elemento. Bueno, sigamos. Aquí les presento la lección 2. Y la lección 2 se le conoce como construir tablas, dice. Aquí ustedes lo pueden observar. Y ya ustedes a estas alturas ya saben cómo se maneja el programa de Jasper Active y no nos va a costar mucho en realizar esta actividad o esta lección. Trae varias tareas, por llamarlo así, y como siempre recordarles, leamos los ebooks o el libro digital, ¿verdad? Para que usted sepa cuáles son las preguntas que le van a venir y cómo se resuelven, ¿ok? Aquí le acabo de dar un clic al primer ebook que se trata sobre definir tablas en Access. Y entonces aquí me abre el libro digital que aquí podemos leer, ¿verdad? Cada uno de los puntos negros son los puntos de las preguntas que nos van a ir saliendo en esta tarea, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden leer. Bueno, vamos a darle clic en aprender para iniciar este proceso. Bueno, aquí iniciamos, hijas, con el ejercicio, con las tareas, recordando que aquí en la parte de arriba están todos los procesos y abajo están cómo lo tenemos que ir resolviendo, ¿verdad? Como siempre, el primer proceso es agregar campos de tabla en la vista de diseño, dice. Y como siempre, el primer paso que hay que hacer es darle clic al botón de habilitar contenido si es necesario. Como ustedes pueden observar, no lo tenemos. Eso significa que cuando nosotros configuramos en el centro de confianza en las opciones de Access, dándole clic en archivo, allí nosotros configuramos para que ya no nos saliera esa línea amarilla que siempre nos salía, ¿verdad? Entonces, pero si a usted le sale, denle clic allí, ¿verdad? Siguiente paso, haga clic en la pestaña crear en la cinta de opciones. Recordarles que todo lo que está aquí es la cinta de opciones y estas son las pestañas, ¿verdad? Cada vez que yo le doy clic a una pestaña, me va a cambiar la cinta de opciones. Entonces aquí dice que cuando le dé clic en crear, dice, luego haga clic en el botón de comando de diseño de tabla. Aquí ustedes pueden ver el diseño de tabla, vean, para abrir una nueva tabla en la vista de diseño. Una sola vez, al darle clic allí, nos va a aparecer en la vista de diseño. 3. Hay que teclear o copiar y de cliente en estas letras negritas que están aquí, que las estoy seleccionando, le voy a dar copiar en el cuadro nombre del campo, que sería aquí, ¿verdad? Y aquí le vamos a dar pegar. Y luego en el cuadro de nombre del campo, luego presione Tab para mover el cursor a la columna de tipo de datos. Access sugiere el tipo de datos de texto color. Ok, sigamos la pregunta 4. Haga clic en la flecha desplegable para ver los tipos de datos disponibles, luego haga clic en autonumeración. Lo que nos dice que en esta flechita o en este botoncito que ven aquí, si le doy clic, hay varios tipos de datos, desde texto largo, número, número grande, fecha hora extendida, moneda, autonumeración, sí y no, objeto lee, hipervínculos, datos adjuntos,
datos calculado y asistente para búsquedas. Todos estos tipos de datos son los que tiene Access para su base de datos. En esta ocasión vamos a darle clic en autonumeración porque así nos dice la pregunta 4. En la 5, observe el panel de propiedades del campo y note que la propiedad indexado está establecida y no. Si ustedes se pueden ver, las propiedades del campo está aquí en la pestaña general y donde dice indexado, en mi caso particular dice sí con duplicados. Y aquí me está diciendo que observe que diga que no. Entonces puede hacer que a usted le diga que no o puede hacer que a usted le diga que sí con duplicados como a mí. Entonces no nos dice que lo cambie. La pregunta 5 solo es para ver. Si no tiene no, entonces déjelo así, porque predeterminadamente a usted le apareció como a mí sí con duplicado, predeterminado. Entonces puede hacer que algunas lo tiene configurado que predeterminado aparezca y no. Entonces aquí solo nos dice observar, no hagamos cambios. 6. En el grupo de herramientas de tabla dentro de la pestaña de diseño en la cinta de opciones haga clic en clave principal, dice, para hacer el campo ID cliente un campo de clave principal. Entonces yo selecciono ID cliente y aquí, si ustedes pueden ver en la pestaña diseño de las herramientas de la tabla, está la clave principal. Solo le doy un clic allí y ya me aparece la llavecita. Vaya, luego me dice aquí, ahora la propiedad indexado está establecida en sí sin duplicados. Miren, aquí ya me cambió. Acuérdense que decía sí con duplicados, ahora dice sí pero sin duplicados. Ya esta parte sí es importante porque así lo vamos a dejar como sí sin duplicados. Bueno, sigamos, le vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta. Agregar campos de tabla en la vista de diseño, siempre en el proceso, ¿verdad? Presione Tab, dice, 2 veces para mover el cursor a la segunda fila, que sería aquí, ¿ya? En la columna nombre del campo y teclee apellido. Vamos a teclear apellido y lo vamos a colocar aquí. Y luego presione Tab, dice, para mover el cursor a la columna de tipo de datos. Access sugiere el tipo de dato texto corto. Observe el panel, dice, de propiedades de campo y note que el tamaño del campo determinado para un campo de texto corto es de 255 caracteres. Ustedes pueden observar que nosotros tenemos 50. Si ustedes se acuerdan, en la lección 1 configuramos las opciones de Access que se encontraba en archivo, opciones de Access. Y allí le dijimos en la base de datos actual, en una opción que estaba allí, que le íbamos a configurar tamaño del campo a 50. Así que a nosotros nos sale a 50. Si a usted no le sale 50, puede hacer de que no hizo ese proceso en la lección 1 y todavía le aparece 255 caracteres. Eso no significa que está malo, simplemente no hizo esa parte en la lección 1 y no lo cambie, déjelo así porque aquí no nos dice que lo cambiemos, solo que observemos. Marquemos como contestada y sigamos con el siguiente proceso, que siempre es agregar campos de tabla en la vista de diseño. Dice que presione Tab 2 veces, dice, para colocar el cursor a la tercera fila en la columna nombre del campo y allí vamos a digitar nombre. Lo copiamos y lo pegamos. Luego presione Tab 3 veces, dice, para mover el cursor a la cuarta fila en la columna nombre del campo y ahí lo tenemos ya. Le damos a marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta o siguiente proceso. Teclee calle, dice, vamos a digitar calle o vamos a copiarla para no tener ningún error, ¿verdad? Luego presione Tab 3 veces para agregar otro campo de texto corto a la tabla, dice. Luego le damos marcar como contestada y le damos al proceso 5. Agregar campos de tabla en la vista diseño, siempre como ese proceso. Y la pregunta es, teclee estado, dice. Le damos copiar, le damos pegar. Y luego presione Tab 3 veces para agregar otro campo de texto corto a la tabla. Marcar como contestada. 6. Guardar una tabla. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en guardar para abrir el cuadro de diálogo guardar como. Es decir, aquí le doy clic derecho a tabla 1, le doy clic en guardar
y la ventanita de guardar como me aparece. Y dice que voy a teclear clientes, lo vamos a copiar y lo vamos a borrar. Y luego en el cuadro de nombre de tabla, dice, luego voy a dar clic en aceptar, dice, para guardar la tabla. Access guarda y coloca la tabla clientes en la sección de objetos, dice, de tabla de panel de navegación. Ustedes pueden ver que aquí en la panel de navegación ya aparece ya el primer objeto de tabla llamada cliente. Pregunta 3. Haga clic en el botón cerrar objeto para cerrar la tabla de clientes. Aquí ustedes le pueden dar clic en X, ¿verdad? Bueno, marcamos como contestada y vamos a enviar resultados. Como puede observar, tenemos el 100% correcto. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí solo le damos regresar a Jasperactive. Si usted tiene una X, puede revisar cualquier libro o ebook digital para que puedan ver en qué fallaron y cómo lo tienen que resolver. Aquí ustedes tienen que ocupar también la comprensión lectora, ¿verdad, hijas? Y lo puedan leer, ¿verdad? Así que yo le voy a dar aquí una X para salirme del libro digital y voy a regresar a Jasperactive porque lo tengo todo bueno. En la lección 1 había una parte donde me equivoqué y les demostré cómo tenían que trabajarlo para que sepan que no es necesario hacerlo todo el proceso, ¿verdad? Bueno, ya nos apareció ya aquí ya el primer proceso ya terminado. Vamos con el siguiente. Mostrar los campos de una tabla. Vamos al fin en aprender. Bueno, sigamos. Habilite el contenido en la base de datos tienda jardinería 1, modificar si es necesario. Ya sabemos que tienda jardinería 1, modificar, aquí ya lo tenemos abierto, pero no podemos habilitar el contenido porque eso ya lo configuramos en la lección 1, ¿verdad? En el centro de confianza, acuérdense. Si todavía usted le está apareciendo, denle clic en habilitar contenido, ¿verdad? 2. En el panel de navegación, haga clic derecho en la tabla clientes. Le damos clic derecho en la tabla clientes y luego seleccione vista de diseño en el menú de acceso directo. Le vamos a dar vista de diseño. Y para abrir la tabla en la vista de diseño, y ya la tenemos abierta. En la columna nombre del campo, haga clic en la fila en blanco debajo del campo estado y teclee SP y luego presione Tab 3 veces. Entonces aquí vamos a seleccionar, a copiarlo y lo vamos a pegar justo aquí abajo de estado y tecleamos 3 veces y luego marcar como contestada y vamos a la siguiente, agregar un campo de tabla, dice. En la columna nombre del campo teclee teléfono, vamos a teclear teléfono o vamos a copiarlo y luego dice para introducir un nombre de campo presione Tab 2 veces para moverse el campo de descripción, que ya lo tenemos aquí. En el campo de descripción va a teclear o digitar, copiar esta información para decirle al usuario que en este campo solo se va a digitar este tipo de formato. Ustedes saben que ese es el formato para colocar el texto del teléfono. Y aquí se lo explica de nuevo también, ¿verdad? El texto que introduzca en el campo descripción se mostrará en la barra de estado cuando un usuario ingrese o modifique los datos usando un formulario. Marcamos como contestada y vamos a la siguiente. En la columna nombre del campo, haga clic en la fila en blanco debajo del campo teléfono y teclee fax, dice. Y lo copiamos aquí. Para introducir un nombre de campo y presione Tab 3 veces. Luego marcar como contestada y vamos al siguiente proceso que es insertar un campo, dice. En la columna nombre del campo, haga clic derecho en el campo estado, es decir, aquí en estos cuadritos grises que ven ustedes aquí, si yo le doy clic derecho al campo estado me va a aparecer este menú y dice, luego seleccione insertar filas. Vean, le voy a dar clic en insertar filas y Access va a insertar una fila arriba del campo estado, ¿okay? Y aquí nos apareció. El campo recién insertado queda seleccionado, dice, y el cuadro de la izquierda de la columna nombre del campo
para la nueva fila se resalta, que es esta, donde ya está a punto de escribir también. Este cuadro es el selector de fila cuando se encuentra en la vista de diseño. Ese cuadro es este que les estoy mencionando, vean. Este cuadrito gris se le conoce en Access como selector de fila. Eso es lo que nos está explicando en este párrafo, ¿verdad? El cuadrito gris, vean. El cuadrito gris, el mouse se coloca con esa flechita, vean. Así de que ya lo saben. Luego vamos a teclear Ciudad en esa parte de allí. Lo vamos a dar copiar. Y luego, en la columna del campo nombre, presione Tab y asegure que el tipo de datos esté establecido como texto corto. Y ya vemos que dice texto corto, ¿verdad? Y luego dice, en la 3, haga clic en el botón guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, vamos a darle clic derecho, guardar, y luego marcamos como contestada. Eliminar un campo, dice. Haga clic en el selector de fila para el campo fax. Vamos a darle clic aquí. Luego haga clic en eliminar filas. Clic derecho, eliminar filas, dice, en la cinta de opciones. Y ya lo hicimos, vean. Cuando dice en la cinta de opciones, también lo podrían haber hecho seleccionando aquí y darle clic aquí. También lo podrían haber hecho. Esa parte no me fijé, acuérdense que la cinta de opciones es esta parte de aquí. Y el menú de acceso directo es darle clic derecho. Bueno, solamente eso, le vamos a marcar como contestada y vamos a reubicar un campo. Haga clic en el selector de fila para el campo nombre para seleccionar la fila. Aquí tenemos el campo nombre. Luego dice coloque el puntero del ratón sobre el selector de fila para el campo nombre. Luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón. Aparece una línea gruesa encima de la fila seleccionada, indicando que puede mover la fila. Lo que les explico es esto. Tienen el mouse encima del cuadro gris, es decir, encima del selector de fila. Lo presiono, no lo suelto y lo subo. Justo ahorita que está esa línea gruesa negra, ya me indica que lo puedo soltar y lo voy a soltar. Y ya ustedes pueden ver que ya nombre esté arriba de apellido. Eso es lo que quiere que hagamos, ¿verdad? En la pregunta 3 es lo que les acabo de explicar, que arrastre el campo nombre hasta que se ubique arriba del campo apellido. Ya lo hicimos. Luego libere el botón del ratón, es decir, suelte. El campo nombre ahora es segundo campo en la tabla clientes. Ustedes lo pueden observar, es el segundo. 4. Haga clic en el botón guardar en la barra de herramientas. Guarda. Y luego de acceso rápido. Luego le vamos a dar como contestada y sigamos. 7. Modificar la configuración del tamaño del campo, dice el proceso. Con el campo nombre seleccionado en la cuadrícula de diseño de tabla, haga clic en el campo tamaño del campo. Lo tenemos seleccionado porque ahí lo pueden ver ustedes de color rosadito, ¿verdad? Entonces en las propiedades del campo, en el tamaño del campo, dice el panel de propiedades del campo. Ahí lo tenemos. Teclee 25, dice. Vamos a digitar 25, ya lo digité. Y presione intro para cambiar el tamaño del campo de 50 a 25. Yo le di un enter o intro y ya lo resolvimos. Marcar como contestada, pregunta 8. Haga clic en el campo estado, dice, en la cuadrícula de diseño de tabla. Aquí ya le di un clic al campo estado. Luego haga clic en la fila de tamaño del campo, que es esta, ¿verdad? Que lo tenemos en 50. En el panel de propiedades del campo. Teclee 2, bajamos esto y le vamos a digitar 2. Y presione intro para cambiar el tamaño de 50 a 2. Le damos un enter y ya estuvo. Marcar como contestada, le damos en la pregunta 9. Dice, haga clic en el campo CP, vamos a darle clic en el campo CP, en la cuadrícula de diseño de tabla. Luego presione F6 para seleccionar la configuración del tamaño del campo en el panel de propiedades del campo. Eso significa que si yo aprieto F6, automáticamente me va a aparecer el cursor donde dice 50. Vamos a probar si esto es cierto. Damos F6, no funcionó, ¿verdad? En mi caso me apareció lo de la el volumen.
En su teclado aparece una tecla llamada FN. Presione la tecla FN, por favor. Yo la tengo presionada. FN, o puede hacer de que en su teclado aparece como función esa tecla. Esa tecla activa las teclas de función desde F1 hasta la F12. Yo tengo presionado la tecla FN o la tecla función y luego ahora sí presiono la tecla F6 y suelto las dos teclas. Y ustedes pueden observar que automáticamente ya me aparece el cursor justo donde dice 50, ya listo para cambiar. Va, así se hace la pregunta 1. Vámonos a la pregunta 2. Teclee 10, vamos a digitar 10 y presione Enter para cambiar el tamaño del campo de 50 a 10. Ya le dimos Enter. Haga clic en el botón guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. Clic derecho, guardar. Marcar como contestada y nos vamos a la siguiente pregunta. Haga clic en el campo ID cliente. Vamos a dar clic en el campo ID cliente en la cuadrícula de diseño de tabla. Haga clic en la columna de tipo de datos. Muestra la lista desplegable de tipo de datos. Es decir, aquí aquí les muestro todos los tipos de datos que existen. Haga clic en número. Vamos a darle clic en número. Presione F6 para moverse al panel de propiedades del campo y muestre la lista desplegable del tamaño del campo, dice. Y luego haga clic en entero, dice. Lo que vamos a hacer con F6 es de que el cursor me aparezca donde dice entero largo. Ya les dije que para que nos funcione el F6 tiene que presionar la tecla función o la tecla FN de su teclado. Presiono la tecla FN, la tengo presionada y aprieto una vez el F6 para que luego lo suelto para que me aparezca el cursor ya donde dice entero largo. Y ahí quiere que diga entero. Le doy clic a esta flechita y le doy clic en entero. Luego, ¿qué más dice? En la 3, haga clic en el botón guardar en la barra de herramientas de acceso directo. Clic derecho, guardar. Luego marcar como contestada. Siguiente pregunta. En la cinta de opciones, haga clic en el botón de comando hoja de propiedades. Ustedes pueden observar, hijas, que en la pestaña de diseño de las herramientas de la tabla está la hoja de propiedades, que es esta. Le voy a dar un clic. Dice que la hoja de propiedades se abre del lado derecho de la ventana de aplicaciones. Y ahí ustedes pueden observar que me apareció la hoja de propiedades. Marcar como contestada y vámonos a la siguiente. En la hoja de propiedades, haga clic en la fila de descripción. Tenemos la pestaña general, hijas, que aquí está, y aquí dice descripción. En esta parte quiere que digitemos algo, o tecleemos o lo copiamos, que es información de dirección del cliente, y lo vamos a digitar en esta parte de aquí. Va, y luego le presiono Enter. Haga clic en el botón cerrar objeto para la hoja de propiedades. Ese es este botón. Le damos cerrar. Y haga clic en el botón guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. Le doy clic derecho a clientes y luego guardar. Marco como contestada y vámonos a la siguiente. En la cinta de opciones, haga clic en el botón de comando verde. Aquí ustedes pueden ver que en la pestaña de diseño de las herramientas de la tabla está el comando de ver para cambiar a vista de hoja de datos. Le doy clic en ver, aquí en la flechita, y aquí dice vista hoja de datos. Le doy un clic. Note que el campo ID cliente muestra un 0, dice, el valor predeterminado para un campo numérico, y ustedes pueden ver allí el 0. ¿Vean? Marcamos como contestada y vámonos a la siguiente. Hay que teclear o digitar 1244, dice. En el campo ID cliente, vamos a darle clic aquí, borramos el 0 y colocamos 1244. Luego presione Tab para mover el cursor al campo nombre. Teclee su nombre, vamos a colocar mi nombre, Samael. Ustedes van a poner su nombre, ¿verdad? Luego le presiono la tecla Tab para llevarme al apellido y allí coloco mi apellido.
Usted coloca su apellido, ¿verdad? Luego presiona la tecla Tab. Nota que se muestra un icono de un lápiz en el selector de registro, es decir, este lapicito que ustedes ven aquí, vean. Entonces, luego, ¿qué más dice? El icono de modificación aparece cuando comienza a realizar cambios a un registro, dice. El icono va a desaparecer una vez que el registro se guarde o se abandonen los cambios. Entonces, ahorita, como estamos modificando ese registro, va a aparecer ese lapicito que ven ustedes aquí en el selector de registro. Presione Tab 5 veces para mover el cursor a la siguiente fila, es decir, donde está este 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y luego, ¿qué más dice? En la cual puede agregar un nuevo registro. El registro con su nombre ahora está guardado. Ustedes pueden ver que donde dice 1244 ya no aparece el lapicito. ¿Por qué? Porque ya está guardado. A eso se refiere. Luego vamos a colocar o digitar o copiar el siguiente registro. Vamos a colocar aquí, borramos el 0, ya ven que apareció ya otra vez el lapicito porque ya empezamos a modificar. Luego, ¿qué dice? Vamos a teclear y vamos a digitar ven. Luego presionamos Tab y vamos a digitar Butler. Yo presioné Control G para guardar el nuevo registro. Deja presionado la tecla Control o la tecla CTRL de su teclado y presione una vez la tecla G. Presiono la letra G, luego suelto todo y ya pueden ver de que ya no está el lapicito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se guardó el registro. Luego cierre la tabla clientes. Dice. Entonces cerramos la tabla clientes y la marcamos como contestada. Vamos a la siguiente. Haga clic derecho en un área vacía en el panel de navegación, apunte a vista por y luego haga clic en detalles. Vista por y luego clic en detalles. Bueno, la descripción de la tabla que agregó a la tabla clientes se muestra en el panel de navegación, es decir, cuando se creó, y la modificación aquí le aparece también. Usted puede venir y hacer más grande el panel, ¿verdad? Como lo estoy haciendo yo ahorita, ¿vean? Ahí está. Vamos a dejar como por aquí. Bueno, luego vamos a marcar como contestada y vámonos a la siguiente pregunta. Haga clic derecho a la tabla clientes y luego haga clic en las propiedades de tabla. Clic derecho a clientes y nos vamos hasta la última opción que es propiedades de tabla. Y aquí va a abrirse un cuadro de diálogo que se llama propiedades de clientes, que es este. Seleccione el texto en el cuadro de descripción, que es este que ya está seleccionado, y luego presione suprimir o la tecla delete para borrar el texto o quitar la descripción de la tabla. Haga clic en aplicar y luego clic en aceptar, clic en aplicar y luego clic en aceptar. La descripción de la tabla fue eliminada. Entonces marcamos como contestada y vámonos a la siguiente. Haga clic derecho en un área vacía en el panel de navegación, vamos a dar clic derecho y en vista por dice, luego haga clic en lista y ya lo tenemos. Para aquí usted, si gusta, lo puede hacer más pequeño si usted quiere, ¿verdad? Ahí. Y marcamos como contestada y enviamos resultados. Como pueden ver, todas las tenemos correctas. Aquí nos dice marcas correctas 17, marcas incorrectas 0 y tenemos un porcentaje correcto de 100%. Como siempre, si usted tiene una mala, vaya a registrarla aquí en los libros, vayan a leerlos. Y regresemos a Jasper. Bueno, aquí nos apareció ya finalizada esta parte y vámonos a la siguiente tarea que dice utilizar campos de inicio rápido. Vamos a clic en aprender. Bueno, veamos ahora. Habilite el contenido de la base de datos tienda jardinería 1 hoja de datos. Aquí puede ver usted que tienda jardinería 1 hoja de datos es la que vamos a trabajar en esta tarea. Si es necesario, eso es en el caso si usted le aparece la cinta amarilla, ¿verdad? Si usted no pudo configurar eso en la lección 1. Sigamos, haga clic en la pestaña crear en la cinta de opciones. Aquí está la pestaña crear, le vamos a dar un clic por favor. Y luego, ¿qué más dice?
Luego haga clic en el botón de comandos tabla, que es decir aquí, para abrir una nueva tabla en la vista de hoja de datos. Damos clic a tabla. En la 3 dice, en la cinta de opciones, haga clic en el botón de comando texto corto, dice, para agregar un nuevo campo, nombre proveedor, dice. Y luego presione intro para nombrar el nuevo campo y mueva el cursor al siguiente campo. Dice que a la cinta de opciones, que es todo esto que ven ustedes aquí, tenemos las herramientas de la tabla y tenemos las dos opciones, campo y tabla. Ahorita estamos en campos. En la pestaña de campos vamos a darle clic al comando texto corto, que es este, para agregar un nuevo campo. Le vamos a dar un clic allí y aparece campo 1. En este campo 1 dice que le coloquemos nombre proveedor. Control C, vamos a colocar allí, Control V. Borramos, Control V. Y le damos un Enter. ¿Esto qué significa? Significa, hijas, que luego de darle Enter, el nuevo campo, para nombrar el nuevo campo y mueva el cursor al siguiente campo, dice. Es decir, al campo donde dice haga clic para agregar. ¿Ok? Vale. Si ustedes se fijan, todo lo estamos haciendo en la vista de hoja de datos, no en la vista de diseño. No se me confundan, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos está enseñando en esta actividad. Vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente. En el grupo agregar y eliminar en la cinta de opciones, dice, haga clic en el botón más campos, dice, y desplácese a la parte inferior de la lista. Luego en campos de inicio rápido, haga clic en dirección para agregar 5 campos relacionados con direcciones a la tabla, dice. Vale. Lo que nos está diciendo es que tenemos aquí el campo ID, el campo nombre proveedor y tenemos otro espacio para crear otro campo. Les quería mostrar también la parte de aquí de la tabla, que son las herramientas de la tabla, donde también aquí hay más opciones en la cinta de opciones, ¿verdad? Entonces quiere que le demos en el botón en el grupo de agregar y eliminar de la pestaña campos. Aquí tenemos el comando de agregar y eliminar y desplazarse a la parte inferior de la lista. Vamos a ver donde dice más campos, que es esta. Le damos un clic allí. Luego dice desplázese a la parte inferior de la lista, es decir, para hasta acá. Luego en campos de inicio, vamos a ver donde dice campos de inicio o campo calculado. Vamos a bajar la barra de desplazamiento de más abajo todavía. Entonces luego dice en campo de inicio rápido, que es esta donde dice inicio rápido, haga clic en dirección, que es esta, para agregar campos relacionados con direcciones en la tabla. Le vamos a dar un clic a dirección y ustedes pueden observar que aparecieron 5 campos relacionados al tema de dirección: ciudad, estado, provincia, código postal, país o región. Entonces, eso es como un comando para que usted pueda agregar, para no ir una por una agregando campos. Usted lo puede agregar desde allí. Claro, después pueden ir configurándolo, ¿verdad?, en las propiedades del campo. Ahorita solo les está explicando cómo agregar campos de inicio rápido nada más, así se llama el proceso. Y aquí solo vamos a guardar la nueva tabla. Ya saben cómo guardarla, clic derecho, guardar. Y aquí le vamos a nombrar como proveedores 2. Así, proveedores 2. Y le damos a aceptar. Y luego vamos a cambiarla a la vista de diseño. Así nos dice aquí. ¿Y cómo cambiamos a la vista de diseño? Clic derecho, vista de diseño. Y ahí está. Esta es la vista de diseño. ¿Okay? Sigamos. Vamos a marcar como contestada y ajustar campos.
Dice que haga doble clic en ID en la columna nombre del campo en la primera fila. Ya lo tenemos, aquí está el ID. Si es necesario, seleccione el nombre del campo y teclee ID proveedor. Vamos a copiar el proveedor y borramos el ID. Eso es lo que nos dice. Lo pegamos. Note que el tamaño del campo para este campo de texto está establecido a 50 caracteres. El valor predeterminado, perdón, me fui para la segunda, en la primera estamos, perdón. Seleccione el nombre de campo, teclee ID proveedor, hasta ahí he llegado, y luego presione intro para cambiar el nombre del campo. Le damos enter. Vale. Pregunta 2. Haga clic en la fila nombre proveedor, dice. Que aquí lo tenemos, nombre proveedor, que es la última. Note que el tamaño del campo está a 50 y ustedes pueden observar que está en 50. El valor predeterminado que está establecido en la lección 1. Esto lo hicimos en la lección 1. Recuérdense que configuramos el campo desde las opciones de Access que se encuentra en archivo y en la opción de base de datos actual. Sigamos. Haga clic en la fila dirección. Vamos a dar clic en la fila dirección. Y note que el tamaño del campo para este campo de texto y para todos los campos agregados desde la lista de campos de inicio rápido es de 255. Lo que nos da a entender es que todos los campos que se agregan desde los campos de inicio rápido se agregan con 255 caracteres predeterminadamente, y que los únicos campos que nosotros hemos configurado en la base de datos, en las opciones de base de datos, y lo hemos configurado en 50, eso siempre se mantiene. Entonces eso es lo que nos quiere dar a entender en la pregunta 3. Luego dice, puede personalizar los campos que han sido agregados a la tabla. Cuando dice personalizar los campos, quiere decir que usted lo puede poner en 50 caracteres, en 25, como usted lo desea. Guarde los cambios a la tabla proveedores, luego cierre la tabla. También puede hacer de que el nombre proveedor lo pueda subir debajo de ID proveedor para que podamos personalizarla, porque eso es lo que nos está diciendo. Si quiere lo hagamos, solo para hacerlo. Seleccionamos aquí. Tengo presionado, lo muevo para colocarlo aquí. Esta es parte de la personalización que nos dice en la pregunta 3. Y ya lo tenemos, vean. Solamente eso. Guarde los cambios a la tabla proveedores y luego cierre la tabla. Clic derecho, guardar y luego cerramos la tabla. Vale, ya lo hicimos. Y enviamos resultados. Como ustedes pueden ver, tenemos el 100% de buenas. Le vamos a regresar a Jasper Active. Vamos con lo siguiente, utilizar elementos de aplicación. Vamos a darle clic en aprender. Bueno, dice que en este ejercicio agregaremos tablas a una base de datos usando elementos de aplicación, dice. Veamos. Aquí, como siempre, nos va a pedir que habilite el contenido de la base de datos y a ustedes sale la cinta amarilla, ¿verdad? De tienda jardinería 1 app, que ya lo tenemos abierto. 2. Haga clic en la pestaña crear en la cinta de opciones, ya le dimos un clic. Y haga clic en el botón de comando elementos de aplicación, que es este que ven ustedes aquí. Luego haga clic en el botón de comentarios en la sección de inicio rápido de la galería de elementos de aplicación. Le doy un clic allí y vamos a buscar donde dice comentarios. Arriba derecha, cuadro mensaje, lista, detalles, multimedia, inicio rápido. Aquí está, vean comentarios, en el bloque de inicio rápido. Entonces, Access inicia el asistente de crear relación que se puede usar para conectar el elemento de aplicación a otras tablas en su base de datos. Vamos a darle clic a comentarios. Entonces lo que vamos a hacer aquí es trabajar la tabla usando elementos de aplicación. Ya ahorita estamos utilizando un elemento llamado comentarios. Cuando le sale a usted la ventana de crear relación, aunque ustedes lo pueden ver, es lo que nos dice aquí en este párrafo. Access inicia el asistente de crear relación, ya lo tenemos abierto, que se puede usar para conectar el elemento de aplicación a otras tablas en su base de datos. Asegúrese que la opción una clientes a varios comentarios, es decir, aquí donde dice una cliente a varios comentarios, esté seleccionado y luego haga clic en siguiente. Dice que lo tenemos seleccionado, vean, le damos clic en siguiente.
Luego, ¿qué más dice? En la pantalla elija la columna de búsqueda del asistente, dice. Aquí dice elija la columna de búsqueda. Haga clic en la flecha desplegable en el cuadro de campo clientes, es decir, aquí. Y seleccione ID de cliente, dice. Vamos a buscar la opción de ID de cliente, aquí está. Luego, ¿qué más dice? Está especificando que desea poder observar cuál cliente hizo un comentario en particular. Con este cambio, eso es lo que nos da a entender, ¿verdad? Luego, ¿qué más dice? En la pantalla del asistente, haga clic en el botón crear, es decir, aquí. Para agregar el elemento de aplicación comentarios a la base de datos. Vamos a dar clic en crear. Y ya aparece aquí, vea, comentarios, ¿ok? Vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente. Abre la tabla comentarios en la vista de diseño, clic derecho a comentarios, vista de diseño. El campo de búsqueda es el primer campo en la tabla y el campo de clave principal es un campo de autonumeración. Aquí ustedes pueden ver que el clave principal es la llavecita que se llama identificador y el tipo de datos es autonumeración, llamado identificador, ahí lo dice, ¿verdad? Y el primer campo es de búsqueda, que aquí dice campo 1, vean. Sigamos. Esta es la tabla de comentarios, dice. Vamos a cerrarla nada más, solo quería que observara nada más. Marcar como contestada y agregar un comentario. El siguiente tema. Abra la tabla clientes en la vista hoja de datos y examine los campos. Vamos a darle doble clic a clientes. Note que un signo de suma se muestra a la izquierda de cada uno de los dos registros. Vean que este es el signo de suma que aparece, vean, al lado izquierdo de los registros. 2. Haga clic en cualquier lugar en el registro del cliente 1246 Ben Buller. Vamos a dar un clic aquí donde dice ven para abrir la hoja de datos secundarios. Vamos a darle clic y ahí está, vean, en la flechita de más. Va. Presione Tab para salir del campo identificador de la tabla comentarios, es decir, de aquí. Si yo le doy un Tab, me pasa para la fecha de comentario, vean. Y teclee, dice 12/28/2016. Vamos a copiarlo y lo vamos a digitar aquí. Y ya lo tenemos. En el campo fecha de comentario. Presione Tab y luego teclee excelente servicio, gracias. Vale. Y lo colocamos aquí. ¿Ok? Va, luego dice presiono Control G, voy a tener presionado la tecla Control o la tecla CTRL y una vez la G. Y eso lo que me significa es de que ya no está el lapicito que estaba modificando el registro, simplemente se guardó. Eso es Control G. Cierre la tabla de clientes, dice. Entonces cerramos la tabla de clientes y marcamos como contestada. Ver la tabla. Abra la tabla de comentarios en la vista hoja de datos. Dele doble clic a comentarios, por favor. Y ahora hay un registro y se puede vincular de vuelta al cliente, dice, vean. Este es el registro, este es el cliente del campo 1, el del de búsqueda y lo que nosotros modificamos. Cierre la tabla de comentarios, le vamos a clic a cerrar y luego marcar como contestada y enviamos los resultados. Vayan observando todos estos procesos, hijas, porque más adelante ustedes van a hacer una base de datos solitas, por eso las estoy apoyando a ustedes y esa base de datos es la actividad 8, creo yo que es, y es pura práctica. Vamos a regresar a Jasperactive porque obtuvimos el 100%. Ok, hoy vamos con la siguiente, importar tablas desde otra base de datos. Vamos a darle clic en aprender. Empezamos. Importar una tabla de otra base de datos. Como siempre, les pide que habilite el contenido en la base de datos tienda, jardinería y MP, que es la que tenemos abierta. Usted tiene la cinta amarilla, solo le clic en habilitar contenido. En esta base de datos dice la tabla proveedores está vacía y la tabla de clientes contiene 2 registros para Ann Smith.
En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Datos externos. Vamos a dar clic aquí. Y luego dice en el asistente, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Abrir archivos. Entonces, vámonos aquí donde dice Nuevo origen de datos. Y aquí vamos a dar donde dice quiero ver, Access para abrir el asistente. Vamos a ver aquí. Vamos a ver Access desde una base de datos Access. Observen aquí por favor que es aquí donde le tienen que dar, ¿ok? Aquí no lo especifica muy bien en la pregunta. Pueden observar allí que de la pregunta 2 se lanza a que usted tiene que darle clic una sola vez a Access y no le aparece. Acuérdense que el proceso que vamos a hacer es importar, no exportar. No se vaya a confundir con este Access de aquí, porque este es de exportar. Estamos importando y por eso es necesario crear el nuevo origen de datos desde una base de datos Access. Le da un clic allí. Entonces, cuando yo le da un clic allí, dice que hay que darle clic en el botón examinar, que es este. Para abrir el cuadro de diálogo, abrir archivo, ya lo estaba abriendo. Y luego hay que navegar donde dice documento, dice Jasper Active, aquí lo tenemos, recursos, aquí lo tenemos. Y haga doble clic en tablas jardín datos, que es este. Para especificarla como el archivo de origen para la operación de importación, ya lo tenemos. Luego, ¿qué más dice en la pregunta? En la 6 vamos ya. Asegúrese que la opción importar tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos en la base de datos actual esté seleccionada. Y luego haga clic en aceptar. Aquí está seleccionada, vean la primera opción. Y luego a aceptar. Vaya. Luego, ¿qué más dice? 7. En la pestaña tablas del cuadro de diálogo importar objetos, seleccione todas las tablas, dice, excepto la tabla proveedores. Le doy clic a tablas y quiere que seleccione clientes, estado de pedido, dice, pedidos y productos. Solamente esas, porque aquí dice que en la pestaña de tablas, el cuadro de diálogo importar objetos, seleccione todas las tablas, excepto la tabla proveedores. Luego haga clic en el botón opciones. Todas menos proveedores, vean. Luego dice, luego haga clic en el botón de opciones. Vamos a opciones, aquí vean. Esa es la pregunta 7. Pregunta 8 dice, desactive el cuadro de verificación relaciones. Vamos a ver, quitémosle este chiquecito, relaciones. Y asegúrese que definición y datos esté seleccionado, es decir, aquí, definición y datos. Luego haga clic en aceptar y damos clic en aceptar. 9. Haga clic en el botón cerrar para terminar el asistente sin guardar los pasos de importación. Le damos clic en cerrar. Vaya. Hay una nota, dice que Access importa los objetos y los enlista en el panel de navegación. Usted puede observar que aquí han aparecido, ¿vean? Note que en lugar de sobreescribir la tabla clientes, Access asignó el nombre de clientes 1, es decir, que en vez de borrar los datos que teníamos en clientes, mejor creó otra tabla de clientes y para diferenciarla le puso solo el 1 a la tabla importada, dice. ¿Ok? Le damos marcar como contestada y nos vámonos a la siguiente. Eliminar una tabla, dice. Use el panel de navegación para eliminar la tabla clientes original. Esa hay que eliminarla, dice. Clic derecho, eliminar y le vamos a dar clic en sí. Y eso es todo. Marcar como contestada. Vámonos a la siguiente. Cambiar el nombre de clientes 1 a clientes. Eso ya lo saben ustedes. Y clic derecho, cambiar nombre. Y le vamos a colocar clientes. Así. Y le damos un enter. Luego marcar como contestada. Siguiente pregunta. Importar la estructura de la tabla. A continuación importará solo la estructura de la tabla proveedores. Es decir, de esta tablita la voy a seleccionar. Use el panel de navegación para eliminar la tabla proveedores actual. Hay que eliminar la tabla de proveedores. Clic derecho a proveedores, eliminar. Vamos a ver que sí. 2.
Haga clic en la pestaña Datos Externos, ya le doy clic aquí en la pestaña Datos Externos, y luego haga clic en el botón de comando de Access, es decir, aquí, nuevo de origen, desde una base de datos, Access. Haga clic en el botón Examinar, vamos a dar clic en el botón Examinar, para navegar a la carpeta Documentos, luego a dar clic a Documentos, luego a Jasper Active, y luego a Recursos. Haga doble clic en el archivo de base de datos tablas Jardín Datos, que es esta. Damos doble clic para especificarla como archivo de origen para la operación de importación. Luego haga clic en aceptar, dice. Luego dice, seleccione la tabla proveedores. Vamos a darle clic a proveedores. Y luego en el cuadro de diálogo importar objetos, haga clic en el botón de opciones. Damos clic a opciones. Desactive el cuadro de verificación de relaciones, le quitamos este chequecito a relaciones. Luego haga clic en solo definición, aquí en esta parte de aquí, solo definición, para especificar que desea importar solamente la estructura de la tabla. Luego en la pregunta 5 dice, haga clic en aceptar, luego clic en cerrar. Damos clic en solo definición, solo para copiar la estructura de la tabla, ¿verdad? Entonces damos clic en aceptar y luego clic en cerrar. Vale, le damos marcar como contestada y vámonos a la siguiente. Importar datos desde Excel, dice. A continuación van a importar datos desde una hoja de cálculo de Excel a una nueva tabla, dice. Usando el explorador de archivos, navegue a documentos Jasper Active y haga doble clic en pedido de artículos LSX para abrir el archivo, dice. Esta hoja de cálculo de Excel contiene datos que importará a una tabla, dice. Los datos pueden no tener sentido por el momento, dice, pero lo tendrán después. Tomen en cuenta que existen 4 columnas, cada una contiene valores numéricos y que las columnas en cada una incluyen un encabezado. Lo que nos dice la pregunta 1, hijas, es de que nos vayamos para esta carpeta amarilla. Aquí, vean, le voy a dar un clic a esa carpeta amarilla, me voy a documentos, dice, me voy a Jasper Active y me voy a recursos, creo que decía, ¿verdad? Que veamos, nos vamos para recursos y le vamos a dar doble clic a pedidos artículos, que es esto. Eso es lo que nos pide, que desde la carpeta amarilla, que es esta, abramos el archivo de Excel para observar lo que hay dentro de ese archivo. Eso es lo que nos explica la pregunta 1, que hay 4 columnas, A, B, C, D. No le encuentran sentido porque solo hay números nada más. Vean, y que cada uno de los campos de estas columnas van a ser los campos de las tablas a la que le vamos a importar esta información a Access. Bueno, sigamos. Esa es la 1. 2. Cierre la hoja de cálculo de Excel. Cerremos la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar. Luego, ¿qué más dice? En la ventana de Access, dice en esta ventana, en la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Datos Externos. Le doy clic a la pestaña de Datos Externos. En el grupo de importar y vincular, en este grupo que están aquí, ¿qué más dice? Quiero ver dónde me quedé. Haga clic en el botón de comando de Excel, dice, para iniciar el asistente, obtener datos externos. Vean que no existe Excel aquí, pero si usted da nuevo origen de datos, y nos vamos desde un archivo, aquí tenemos Excel. Ya no vamos a desde una base de datos, sino que esta vez desde un archivo le vamos a dar clic en Excel. Va. Cuando le damos clic en Excel, dice, en el asistente haga clic en el botón examinar, es decir, aquí. Para abrir el cuadro de diálogo, abrir archivo. Navegue a documentos, Jasper Active, dice, y luego nos vamos a recursos. Y en recursos haga doble clic en el archivo pedido artículos. Le vamos a dar doble clic para especificarlo como archivo de origen para la operación de importación. Bueno, haga clic en aceptar. Vale, damos clic en aceptar. Va. Vamos a marcar como contestada. Y nos vamos a la siguiente.
En el asistente seleccione, ajustar la configuración de las columnas importadas, dice. En el asistente seleccione el cuadro de verificación. Primera fila contiene encabezados de columna, es decir, esta opción que esté seleccionada, dice, y ahí está seleccionada. En la pregunta 2, si es necesario, luego haga clic en siguiente. Le vamos a dar clic en siguiente. En la pregunta 2, dice, con la columna ID de pedido seleccionada, cambie el tipo de datos a entero largo. Nombre de campo y de pedido. Tipo de dato, entero largo. Y cambie la propiedad indexado a no. Indexado a no. Eso nada más. Vamos a marcar como contestada. Y vamos a la siguiente. Haga clic en la columna número de secuencia. Dice. Haga clic aquí. Ya la seleccioné. Seleccione el texto en el campo nombre del campo, dice, deja decir aquí, y luego te cree artículo partida. Entonces vamos a venir, voy a seleccionar artículo partida, vamos a copiar y voy a borrar esto de aquí y lo coloco. Luego, para cambiar el nombre del campo, ya lo cambiamos. Está especificando que la columna nombre de secuencia en la hoja de cálculo, es decir aquí, se mapeará a un campo en la tabla llamada artículo de partida. Eso significa, hija, que en Excel siempre va a estar el número de secuencia, pero en Access, ya en la tabla, ya va a aparecer artículo de partida. A eso se refiere. 3. Cambia el tipo de datos para el campo artículo de partida a entero largo. Dice, vamos aquí, vámonos a entero largo y la propiedad indexado a no. Aquí. Si es necesario. Luego le vamos a dar siguiente. Antes de darle siguiente, vamos a marcar como contestada y veamos otro proceso. Ajustar la configuración de las columnas importadas. Todavía falta. Haga clic en la columna ID artículo, que es decir, aquí. En ID artículo, luego cambia el tipo de datos a entero largo. Aquí, en vez de dice doble, vamos a darle entero largo. Y la propiedad indexada a no. ¿Ok? Bueno, cambia el tipo de datos para el campo cantidad. Vamos a darle clic en cantidad y la vamos a cambiar el tipo de datos a entero largo y establezca la propiedad indexado a no. Ahí está indexado a no, ya lo tenemos. Y haga clic en siguiente. Le damos clic en siguiente. 4 dice, seleccione sin clave principal. Vamos a darle clic aquí donde dice sin clave principal. Luego haga clic en siguiente. Le damos clic en siguiente. Definirá una clave principal compuesta en la vista de diseño después de realizar la importación. Aquí solo le vamos a marcar como contestada y vámonos a la siguiente. Decree artículos pedidos, dice, para especificar un nombre para la nueva tabla, dice. Haga clic en finalizar, luego haga clic en cerrar. Importar a la tabla quiere que le coloquemos artículos pedidos. Control C, vamos a borrar esto, vamos a control importar la tabla artículos pedidos. Luego finalizar y luego cerrar. Dice. Finalizar, acabo de dar clic en finalizar y luego clic en cerrar. Vale. Luego marco como contestada y vamos a ver la tabla. Dice. Abro la tabla artículos pedidos. En la vista de hoja de datos, solo denle doble clic y ya lo tenemos, vean. Esta tabla se utiliza para dar seguimiento a cuáles productos son parte de un pedido particular. Note que existen varias instancias de cualquier número de pedido, partida de producto y número de producto, dice. La clave única en esta tabla es una clave compuesta de los campos ID de pedido y artículo partida, dice. Bueno. Aquí le damos marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta. Ver la tabla, dice. Muestre la tabla de artículos pedidos en vista de diseño. Clic derecho, artículo de pedido, vista de diseño. Marcar como contestada y nos vamos a la 12.
Arrastre el puntero del ratón sobre los selectores de fila para los campos y de pedido y artículo de partida, es decir, aquí ya lo tengo seleccionado los dos. Luego liberé el botón del ratón para seleccionar ambos campos, ya los tengo seleccionados. Vean, los rosaditos aparece que está seleccionado. Consejo dice, si no puedes seleccionar ambos campos, por ejemplo, que Access trate erróneamente de mover el campo, simplemente haga clic en otro campo y luego seleccione estos dos campos nuevamente. O sea, lo que dice es de que usted venga y si no puede hacerlo, déle clic en cualquier parte y vuelve a darle clic a este cuadrito. Y luego, téngalo preso, no. Y luego, haga esto, perdón. Vamos a dar un clic aquí afuera y vamos a hacer esto. Lo tengo presionado, no lo suelto y ya está. Eso es lo que tienen que hacer. Haga clic en el botón del comando clave principal. Le vamos a dar clic aquí a clave principal en la cinta de opciones para especificar una clave principal compuesta de los valores en ambos campos para que tengan una llave en cada uno de los campos, ¿verdad? Guarde los cambios de diseño, dice. Vamos a dar clic derecho, guardar. Luego cambie una vez más a la vista de hoja de datos. Clic derecho a vista hoja de datos. Y revise los registros, dice, y note que cada combinación de pedido más artículo de partida es única, dice. Y lo que está diciendo que estos registros es, cada uno de ellos es única la información que tiene estos registros. A esto se refiere, vean. Ok. Bueno, aquí le vamos a dar como marcar como contestada y vamos a enviar los datos o los resultados. Bueno, con esto, chicas, voy a dejar hasta aquí este video. Puedan observar que la primera parte la tuve mala, vean. Esta parte, algo hice mal. Ustedes pueden ver aquí el libro y pueden observar qué parte hice mal yo aquí en encontrar las tablas, ¿verdad? Cómo se tienen que hacer. Ok, entonces vamos a darle clic en la X y vamos a tratar de resolverlo más adelante, ¿ok? Pero si ustedes pueden ver, solo una tuvimos mala, de ahí todas buenas. Entonces regrese a Jasper Active y cuando regrese, hijas, tratemos de resolver este problema. Vale. Vamos a ver cómo resolvemos este problema dándole clic en práctica. Que es esta, vean, es la que tengo mala. Primero, no me aparece la cinta amarilla de seguridad, así que no voy a hacer la pregunta 1. La pregunta 2 dice que en la cinta de opciones haga clic en la pestaña de datos externos, que no incluya pestaña de datos externos. 3. En el grupo de importar y vincular, haga clic en el botón de comando Access para abrir el asistente y obtener datos externos. Vean ustedes que en este grupo no está Access, el comando no está. Y ese es el grupo de importar y vincular. Para encontrarlo tiene que darle clic en nuevo origen de datos y desde una base de datos Access. Así lo tiene que hacer. Luego dice, esa es la pregunta 3. En la 4, en el asistente haga clic en el botón examinar. Le damos clic en el botón examinar para abrir el cuadro de diálogo, abrir archivo. Luego navegue a documentos, Jasper Active y luego recursos. Haga doble clic en tablas jardín datos, doble clic para especificarla como el archivo de origen para la operación de importación. Esa es la pregunta 5. La 6. Asegúrese que la opción importar tablas, que es esta opción, la primera, esté activada y luego clic en aceptar. Va. Luego de eso, esa es la 6. La 7, en la pestaña tablas del cuadro de diálogo, es decir, aquí tablas, del cuadro de importar objetos, dice, seleccione todas las tablas excepto la tabla proveedores, clientes, estado de pedido, pedidos y productos, excepto la tabla proveedores. Luego haga clic en opciones, dice, quitamos relaciones y definición y datos. Y luego de eso, esté seleccionado y luego haga clic en aceptar. Haga clic en el botón cerrar para terminar el asistente sin guardar los pasos de importación. Dice, le damos a clic en cerrar y luego dice Access importa los objetos. Veamos si es cierto, lo vamos a marcar como contestada y le damos
enviar. Enviemos los resultados, veamos si ya me modificó el porcentaje y aparece que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En los procesos, en los procesos aparece que la opción de Access está a simple vista. Así como están ustedes viendo aquí en exportar está Access, pero aquí nosotros tenemos que importar. Y ese proceso que nosotros hacemos de nuevo origen y entramos a una base de datos es el que creo yo, por ahorita a simple vista, que lo pone como malo. Voy a investigar más adelante, hijas, para ver cómo está ese problema, o voy a leer el libro aquí, para observar por qué me da ese error. Por ahorita lo voy a dejar así para seguir con la siguiente tarea en el siguiente video. Así que nos vemos en el próximo video y al final vamos a resolver este problema de importar las tablas. ¿Okay? Eso es todo por hoy, hijas mías. Nos vemos a la próxima. Adiós.